van a tener influencia decisiva en lo que se pueda adoptar en el Parlamento. Así que ahora va a quedar Juan Enrique general de cuáles son su planteamiento respecto al matrimonio igualitario, pero después cuando haya una conversación que ya es un poquito más conversación, discusión, donde nosotros vamos a ir haciendo preguntas, ahí ya es una conversación como más cerrada, se baja el streaming, porque nosotros en el fondo lo que hacemos, porque lo transmitimos para poder dejarlo grabado, cosa después nosotros este mismo material poder ocuparlo en otros encuentros que queremos aplicar a nivel regional. ¿Ya? Entonces ese tema es por qué lo estamos transmitiendo esta parte y la segunda parte. Así que muchas gracias por explicar acá. Gracias, Pili. Contarles un poco el proceso que estamos llevando a cabo. Esta comisión nace de un mandato del Consejo Nacional para la definición del Partido Demócrata Cristiano respecto a distintos temas, y en este particular, que es el matrimonio igualitario. Para eso se crea esta comisión con, si no me equivoco, 12 comisionados. Ahí acaba de llegar otra comisionada, Pilar Maya. Y actualmente lo que estamos haciendo es llevar a cabo una serie de conversaciones entre distintos actores de dos posiciones que se contrapongan o que no sean tan concordantes, no necesariamente que se contrapuestos, pero que no sean tan concordantes quizás, para escuchar distintas opiniones, de lo cual luego se va a emitir un informe en esta comisión y se va a entregar al Consejo para la decisión política que decida eso. El día de hoy nos acompañan Luis Larraín, presidente de Fundación Iguales, y Jimena Lizama, también de Fundación Iguales, y Manfred Svensson, académico de la Universidad de Lausanne. El modelo que hemos nosotros estado desarrollando es que se hace una pequeña presentación de entre 10 y 15 minutos por cada expositor, y luego se apaga el streaming y comienza una discusión y una conversación respecto a puntos que puedan, ya sea entre ustedes, rebatirse o pedir aclarar. No es necesario que, por favor, no queremos una pelea, pero si hay puntos que quizás no quedaron muy claros del uno o del otro, evidentemente que se puede preguntar o rebatir, y lo mismo para todas las personas. Vamos a estar, en los próximos minutos van a llegar dos personas más que también son parte de la comisión, que son miembros de la Mesa Nacional, que son el diputado Matías Walker y Soledad Lucero, que están en reunión de mesa que le pusieron a última hora, así que me excuso desde ya por ello, pero la idea es que comencemos para no atrasarnos más. No sé si alguno de los dos quiere en particular comenzar. Luis. Bueno. Ya, muchas gracias por invitarnos. Como ustedes saben, nosotros como Fundación Iguales venimos a apoyar la postura a favor del matrimonio igualitario por muchas razones. Queremos decirles que desde donde lo miremos, para nosotros se justifica la aprobación al matrimonio igualitario. De hecho, cada vez que hablo con el diputado Matías Walker me dice: yo no estoy a favor del matrimonio igualitario por ser liberal, estoy a favor del matrimonio igualitario por ser humanista cristiano. Y otras personas quizás de derecha liberal están de acuerdo con el matrimonio porque son liberales, otras personas de izquierda están de acuerdo con el matrimonio porque son igualitarios. En realidad creemos que desde donde se mira hay razones para no seguir perpetuando esta discriminación por orientación sexual en el acceso a un derecho. Para nosotros, bueno, vimos distintas perspectivas, y una es la justificación práctica de por qué es necesario el matrimonio igualitario, otra es la justificación simbólica, otra es la política, otra es la ciudadana y finalmente la jurídica. Vamos viendo una a una. Primero, la justificación práctica. Hay derechos hoy día que las parejas del mismo sexo no pueden tener. ¿Por qué? Porque la unión civil, que cubre una parte importante de los derechos a los que no teníamos acceso las parejas del mismo sexo, la verdad es que tiene algunas falencias, sobre todo en temas de seguridad social. No sé si lo han escuchado, pero hay temas, por ejemplo, de ciertos beneficios laborales, como los 5 días de feriado de luna de miel. Hay temas por ejemplo, de
beneficios previsionales como la boda bonos de oro, el bono marzo, en la ley de accidentes laborales y accidentes de trabajo y enfermedades laborales, tampoco está igualado los derechos del conviviente civil a los del matrimonio. Entonces hay una clara desigualdad y hay derechos a los que, y beneficios previsionales a los que las parejas del mismo sexo no pueden acceder y las parejas de distintos sexos sí. Pero además hay un tema que ni siquiera fue planteado en la ley de unión civil, que es la filiación. Hoy día, a pesar de no tener adopción conjunta por parte de dos personas del mismo sexo, sí tenemos adopción por parte de solteros, que pueden ser gays o lesbianas, y criar a sus hijos en conjunto con su pareja, que claro, legalmente no va a tener ninguna relación con ese niño, pero para todos los aspectos prácticos, sí es un padre o una madre para ese niño, y ese niño, cuando tiene dos papás o dos mamás, no le anda preguntando cuando tiene 3 años, oye, ¿tú eres mi mamá legal o mi mamá no legal? Oye, tú, no sé, quizás en el futuro le va a preguntar quién lo tuvo en la guata, quién lo parió, pero no le va a estar preguntando quién tiene derecho sobre él y quién no. Lo único que le importa es que lo vayan a dejar al colegio, que lo bañen, que lo alimenten. Esa tarea la van a hacer los dos padres o madres por igual. Y finalmente el que está desprotegido es ese niño o esa niña, porque en casos de fallecimiento, por ejemplo, en caso de separación de los padres, queda desprotegido. Por ejemplo, si su padre o madre no legal muere, ese niño no va a recibir ningún tipo de herencia de ese padre o de esa madre. Y esa herencia, como sabemos, puede ir a un familiar biológico, pero lejano, que puede ser adulto, que pueda tener mucho ya dinero, y el niño no recibe nada. Si muere el padre o madre legal, por ejemplo, no queda claro quién se queda con el cuidado personal de ese niño y entrarían a competir, entre comillas, los parientes sanguíneos del padre o madre fallecido con la pareja. Y si se separan, por ejemplo, no hay ninguna regulación sobre los alimentos, las visitas, etc. Por lo tanto, el desprotegido hoy día es ese niño que tiene dos padres o madres, ya sea por adopción de soltero, ya sea por familias reconstituidas o personas que salen del closet una vez que ya tienen familia. También hay casos de fertilización asistida, a la que las parejas, sobre todo lesbianas, acuden en gran cantidad hoy en día, si tienen los recursos, porque tampoco es algo que garantice el Estado, pero sí hay muchas que acceden, o parejas, familias que vienen del extranjero, de países donde sí está determinada la afiliación respecto a dos personas del mismo sexo. Entonces hay un vacío, hay una vulneración, y pensando en el interés superior del niño, creemos que es urgente que esto se regule. Por otro lado, hay una justificación simbólica, que esto para nosotros es muy importante, pero siempre los opositores nos dicen que las leyes no son para reivindicar o no son para revertir situaciones históricas. Pues yo creo que la ley, bueno, la mayoría de ustedes son abogados, yo creo que ustedes saben más que yo, pero la ley claramente sí tiene una función simbólica, de establecer un poco lo correcto y lo incorrecto, lo deseable y lo no deseable, y creemos que habiendo una discriminación estructural e histórica que viene probablemente desde que los europeos llegaron al territorio que hoy es Chile, con el cristianismo, sobre todo con el cristianismo, con la visión de esa época del cristianismo, que hay una discriminación estructural permanente, cosa de la historia, ha habido persecuciones militares, religiosas, en fin, durante prácticamente toda la historia de nuestro país. Así que así como es importante, por ejemplo, reconocer los pueblos originarios en la Constitución, así como hay una serie de cosas que el solo hecho de que el Estado lo diga, creemos que el hecho de terminar con la discriminación por orientación sexual en el matrimonio simbólicamente es fundamental para todas esas personas que han vivido toda una vida de exclusión, que el Estado les diga de alguna forma que hay una deuda, que no estaban equivocados, que no está mal ser gay o ser lesbiana, incluso no ya para las personas que van a contraer la unión civil, sino que para jóvenes, para adolescentes que tienen hoy día una tasa de suicidio 4 veces más alta que el resto de los jóvenes. El hecho de que viven en un país donde tienen plena igualdad de derechos, creo que es
un componente simbólico que no puede dejarse de lado. Ahora la justificación política, que ustedes probablemente tienen clarísima como partido político, nosotros vemos que es un tema que está en la agenda, hay un clamor por parte de la gente, y además es un tema que a los políticos parece interesarles. Hay 3 proyectos de ley de matrimonio igualitario ya ingresados en el Congreso desde 2008, donde un grupo de diputados liderado por el ex diputado Enrique Dominami presentó un proyecto de matrimonio. Luego en 2010 otro grupo de senadores liderado por el senador Rossi presentó un proyecto, y en 2014 un grupo de diputados de este partido, apoyados por diputados de otros partidos, presentaron un proyecto de matrimonio igualitario, que eso sí no incluye filiación y por lo tanto para nosotros no son igualitarios, no son proyectos muy completos, pero que de alguna u otra forma sí marcan la voluntad de muchos parlamentarios de legislar sobre este tema. Pero además, en la última campaña presidencial, en 2013, 7 de los 9 candidatos a la presidencia se mostraron a favor del matrimonio igualitario. Todos los candidatos menos Evelyn Matei y Ricardo Israel. Candidatos muy distintos entre sí, pero con propuestas muy distintas en otros ámbitos, pero que estaban de acuerdo en esto. De hecho, el programa de gobierno de la presidenta incluye el tema con un fraseo un tanto ambiguo, que no es el que a nosotros nos había gustado, porque habla de convocar un debate abierto, con participación amplia, para posteriormente enviar un proyecto de ley. Y bueno, esa ha sido un poco la discusión con el gobierno, porque teníamos el temor de que hubiera un debate abierto con participación amplia eterno y que se enviara el proyecto el 10 de marzo del 2018, pero finalmente había un compromiso del gobierno. Además, en la campaña, recuerdo que, no sé si la ven, pero en la gráfica, así como se hablaba de educación, se hablaba de muchos temas, se hablaba de matrimonio igualitario, que dice Chile de todos, nueva mayoría, 17 de noviembre, votemos Michelle, las diferencias son nuestra riqueza, matrimonio igualitario por un Chile diverso y democrático. Por lo tanto, para mí sería una estafa, y de hecho lo digo como una persona que nunca había votado por un candidato de la concertación o nueva mayoría, pero que sí voté por Michelle Bachelet. Para mí sería bastante... Devuelvan la plata. Claro, sería un... Devuelvan la entrada. Que se desentendiera de ese compromiso. Bueno, como les decía, el gobierno por fin se ha comprometido y partió con un discurso de que el último trimestre de 2017 iba a enviar el proyecto, luego fuimos presionando, se fue adelantando, se fue abriendo a discutirlo. Además, en abril de este año presentamos una propuesta de anteproyecto de ley de matrimonio igualitario que lo trabajamos con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estuvimos 6 meses trabajando, fue un trabajo bien completo y hicimos un proyecto con más de 30 artículos que aborda todos los aspectos que queremos que deben abordarse. En junio ocurrió un hito importante también, es que se llegó a un acuerdo entre Móvil y el gobierno en el marco de una solución amistosa por una demanda de Móvil contra el Estado de Chile por negar el matrimonio igualitario a una pareja del mismo sexo. Y en julio el gobierno entregó un cronograma prelegislativo donde se comprometen a enviar un proyecto de ley al Congreso el primer semestre de 2017. Así que ahí vamos a estar atentos al próximo. Por otro lado, la ciudadanía se ha sensibilizado con este tema. Acá también tengo un cuadro que es visual, que es más bien para un PowerPoint, pero lo pueden ver en nuestra página web, y que muestra cómo las encuestas UC Bicentenario, que es la ADIMAC, encuesta CEP, CADEM, UDP, Chile 3D, encuesta de la Universidad Central, en fin, todas las encuestas que encontramos muestran una clara tendencia al alza en estos últimos 5 años, pasando del entre 27 y 28% de aprobación el año 2011 y llegando hasta entre un 48 y un 61% de aprobación este año 2016. Por lo tanto, la ciudadanía ha entendido la demanda, ha empatizado con la demanda y hoy día se da cuenta de que más allá de las convicciones personales es un tema de justicia, de igualdad, y no es un tema de los ateos contra los católicos ni contra los cristianos, porque si tenemos que, por ejemplo, el 61% de los chilenos se declaran a favor del matrimonio igualitario, y además sabemos que alrededor de la misma cifra,
El 59% de los chilenos se declara católico según la encuesta del Bicentenario. Claramente hay un traslape de personas que son católicas y están de acuerdo con el matrimonio igualitario. De hecho, hoy día, a pesar de que la cúpula de la Iglesia mantiene su postura en contra, cada vez más escuchamos posturas de sacerdotes como Felipe de Ríos, Saldunate, Mariano Puga, en fin, e incluso se han creado pastorales de la diversidad sexual, por lo tanto ya no hay una postura hegemónica dentro de la Iglesia Católica ni dentro de ninguna iglesia. Ahora yendo a lo jurídico, y aquí te pido que me corrijas si me equivoco en algo, creemos que hay elementos del derecho internacional de los derechos humanos que nos indican que no se debe discriminar por orientación sexual en nada, en ningún derecho, y también de nuestra legislación interna. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1, habla del principio de igualdad y no discriminación, en el artículo 11 habla de la dignidad y el derecho a la vida privada, en el artículo 17 habla de la protección a la familia, y en el artículo 24 habla de la igualdad ante la ley, y todo eso artículos son los que consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fallar contra el Estado de Chile por el caso Atala, en que se señaló claramente que la orientación sexual es una categoría protegida de discriminación y que no se justifica ningún tipo de distinción por ese motivo. ¿Puedo agregar algo? Sí. Bueno, como todos sabrán, el año 2012 el Estado de Chile fue condenado en el caso Atala, en el cual la Corte señaló expresamente que no se puede discriminar por orientación sexual ni por identidad de género. Y actualmente la única diferencia que hay entre una pareja heterosexual y una pareja homosexual es la orientación sexual. O sea, simplemente a las parejas homosexuales no se les permite acceder al matrimonio por su orientación sexual. O sea, hay una discriminación por orientación sexual. Por otra parte, está el principio de la igualdad y no discriminación, que es una norma jus cogens, y hay muy pocas normas internacionales que sean jus cogens. Esto significa que es una norma que no acepta un acuerdo en contrario. Hay un consenso de los estados del valor de esta norma y que es tan importante que esta no se puede vulnerar, ¿ya? Por otra parte, en este mismo caso, en el caso Atala, la Corte señaló que los estados deben proteger y reconocer a un concepto de familia, ya no solo un concepto tradicional, sino que deben proteger y reconocer a todo tipo de familia, ¿ya? Entonces, esto actualmente el Estado, si bien lo hace más o menos a través de la unión civil, porque como ya señaló Luis, esta no reconoce todos los derechos, como por ejemplo los derechos filiativos de las parejas homosexuales, pero también hay otros derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que son súper importantes, como el artículo 11, que consagra el derecho a la vida privada y el derecho a la honra, y dentro de la vida privada está la orientación sexual de todas las personas, en las cuales pueden elegir un proyecto de vida. Esto es, pueden elegir si es que se van a casar o no, si es que van a celebrar alguna unión civil o no. Y actualmente las parejas homosexuales no pueden hacer eso. O sea, acá hay otra discriminación, porque hoy en día las parejas heterosexuales pueden decidir si se van a casar o no se van a casar, si pueden acceder a una unión civil o no. En cambio, las parejas heterosexuales, o sea, homosexuales, recién desde el año pasado simplemente solo pueden acceder a la unión civil, ¿ya? Entonces tendríamos una vulneración del artículo 11 de la Convención Americana, del artículo 17, que reconoce la protección a la familia, el artículo 24, que es la igualdad ante la ley, puesto que tenemos una ley de matrimonio civil que solo se permite acceder a las parejas heterosexuales. Tendríamos una vulneración del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce que no se puede discriminar por orientación sexual, pero poniéndonos en el caso de que la unión civil reconociera los mismos derechos que el matrimonio, pero siguiera llamándose unión civil para las parejas homosexuales, esto seguiría siendo discriminatorio, puesto que la única diferencia es la orientación sexual de las parejas. Y además, en este mismo caso de Atala, la Corte señaló que el Estado, en el fondo haber apoyado en el fondo esta discriminación estructural, que consiste en que las estructuras jurídicas y políticas del Estado funcionan sobre la base de ciertos estándares culturales, que estos son discriminatorios, heteronormativos, el Estado tiene el deber de revertir esta situación. Y esto, a esto nos referimos con la carga como simbólica y social que tiene el matrimonio, ¿ya? Eso, bueno, y además del derecho internacional, el derecho interno, la Constitución, el artículo 1 que conocerán, y por supuesto en la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación,
donde se establece expresamente que la orientación sexual es una categoría protegida de discriminación. Finalmente, solamente queremos contarles muy brevemente de qué se trata nuestro proyecto que hicimos con la Universidad de Chile. Por un lado, modifica la definición de matrimonio, pasa de un hombre y una mujer a 2 personas, pero además es el único proyecto que comprende la filiación, como les decía. Esto en caso de adopción, que puede ser conjunta o puede ser del hijo ya existente de la pareja, en el caso de reproducción asistida y en el caso de filiación determinada en extranjero. Modifica todo el derecho de familia, el Código Civil, la ley de matrimonio civil, la ley de adopción, ley de menores, ley de pensiones, alimentos, tribunales de familia y otras. Y se buscó un cambio en la terminología para que fuera neutra, para que fuera inclusiva. En vez de marido y mujer se habla de cónyuge, en vez de padre y madre se habla de progenitores y en vez de paternidad o maternidad se habla de filiación. Si tienen más detalles jurídicos se lo pueden preguntar a Jimmy o pueden ver el proyecto que está en nuestra página web. Espero que hayan sido convincentes los argumentos, las miradas desde lo político, lo jurídico, lo cultural, en fin. Así que gracias por la atención y cualquier pregunta, encantado de responderla. Muchas gracias Luis, muchas gracias Jimena. Muy bien con el tiempo, por cierto, además. 17 minutos con 52, así que estamos... Me sobran 12 Le sobran 2 minutos. Empezaron 5 minutos antes, ¿verdad? ¿Ah? Empezaron 5 minutos antes. No. 5:25, si teníamos cronometrado. No. No era el tío Ricardo. Bien, miembro de la comisión. Ahora es el turno de Manfred. Manfred, por favor. Ya, perfecto, muchas gracias por la invitación. Tal vez una leve diferencia, que no estoy representando una institución, aunque digamos, fue alineado en este caso con un ideario que efectivamente el también comparte, pero no es una institución que se dedica a esto y la verdad es que yo tampoco me dedico a esto, digamos, así que el nivel de especificidad de las cosas que voy a decir se va a poner a un nivel distinto, no vengo con sugerencias jurídico específico, sino que una reflexión de carácter más general y más a título personal en ese sentido, aunque al mismo tiempo hace un tema que me ha ocupado a ese nivel general algún tiempo, y ando con un volumen que coeditamos con Mauro Basaure de Sociología de la Universidad Andrés Bello. Aproximadamente 1 año y medio atrás salió esto, y esto es un volumen que recoge 6 textos a favor y 6 textos en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, un poco confianzudo hacer la propaganda que el propio libro, pero les invitan, y en particular porque, por supuesto, aquí es un poco lo que uno alcanza a decir, y como bien indica Luis, es un tema que tiene muchas aristas, puede ser abordado desde un conjunto de dimensiones, y creo que aquí las 2 posiciones lo abordan desde ese conjunto de dimensiones. De hecho, Luis fue uno de los presentadores del libro de Concepción, donde lamentablemente no pudo ir, así no sé si lo halagó, lo criticó o... Solamente 6 partes. Claro, solo la Pero en fin, era para dejar mencionado eso, en particular dado que es raro que haya un grupo de personas intensivamente interesadas en tomarse el tiempo para debatir estos temas y entonces que se aproveche este tipo de insumos. De hecho, una de las cosas extrañas que parece que ocurre con este tipo de temas es que, por supuesto, siempre hay un lado de discusión que quiere posicionar el tema en el debate y el otro que resiste por un buen tiempo que el tema llegue siquiera a ser discutido. Y luego, una vez que empieza el discutido, el lado que llevaba el tema a la discusión quiere que el debate se acabe cuanto antes, mientras que los otros quieren que se extienda lo más posible. De modo que, claro, son momentos distintos en que cada grupo propicia con un debate amplio, ¿no? Y eso, en fin, por supuesto, está sujeto también al resto de los tópicos que se debaten en el país, cuánto tiempo efectivamente se tenga para la discusión, pero puede ser una ventana breve la que esté abierta para ambos lados, para efectivamente estarlo discutiendo. Y en fin, yo creo que
Es cierto lo que señalaba Luis respecto del vago fraseo de la campaña presidencial. Y de hecho, ese tipo de debate amplio que involucra a toda la ciudadanía, no, como manera romántico está muy bien, pero debate real, sustantivo, solamente va a haber en instancias de este tipo, en los partidos políticos, en los distintos tipos de comunidad intermedia donde puede haber un grado de discusión a escala humana. Así que, en fin, en sentido de eso, simplemente para felicitarlos a ustedes por ser uno de los que están dándose el tiempo para tener esa discusión. Ahora, como una discusión que al mismo tiempo se da en todo el mundo y que se viene dando por un buen tiempo, el stock de argumentos de ambos lados es más o menos conocido, ¿no? Y en alguna medida lo que hacemos es simplemente importar y adaptar levemente a las circunstancias de cada debate nacional lo que se puede decir por lado y lado. Y como es conocido, como además con este libro no tenía ganas de intentar un resumen de ese stock de argumentos del lado contrario de idea, sino hacer solo una reflexión algo más general respecto del tipo de visión general sobre el matrimonio que tiende a alinearse con una u otra postura. Porque por supuesto este tema uno puede entrar desde al menos dos lados bien distintos. Uno puede entrar desde la preocupación por las personas con orientación homosexual y si es que entra por esa vía, como tiende a conducirse el debate, no es muy extraño que se acabe concluyendo más o menos como ha resumido Luis las cosas. Uno también puede entrar por otro lado al tópico y preguntarse, bueno, al margen de las muchas discusiones legítimas que se puede tener sobre la discriminación que haya habido ahí, ¿qué es el matrimonio? Y según cómo lo definamos, qué restricciones son legítimas y cuáles no. Y si es que uno entra de ese lado, probablemente va a terminar poniendo acentos algo distintos o llegando a conclusiones algo distintas. Es posible compatibilizar estas dos perspectivas y preocuparse por una adecuada definición del matrimonio y al mismo tiempo por el adecuado respeto a todos los ciudadanos. Yo supongo que sí. Yo supongo que ambas posiciones en último término lo que pretenden es efectivamente estar logrando conjugar eso. No es que uno estén diciendo, bueno, nosotros vamos a ocupar de la no discriminación y al diálogo con el matrimonio, ni tampoco que los otros digan, bueno, y al diálogo con las personas homosexuales y de preocuparnos del matrimonio. Ambos lados están pretendiendo conjugar esos dos elementos, pero dependiendo de la puerta de entrada, parece condicionarse bastante el tipo de conclusión a la que se llega. Entonces, como naturalmente Luis ha adoptado esa ruta de entrada, quiero adoptar la otra y preguntarnos un poco por el tipo de visión del matrimonio, de su lugar en la sociedad, de las razones por las que al Estado le importa la regulación del mismo, etc. Y pensar en cómo esto se refleja en este debate. Y supongo que, si bien hay infinitos matices en esto, hay básicamente dos visiones sustantivas aquí digamos, en conflicto, no solo los debates sobre este tema, sino también dos visiones de algún modo encarnadas ambas en nuestra legislación. La legislación por lo mismo no es siempre totalmente coherente, pero sobre todo, y donde podría hablar algo más, dos visiones encarnadas en nuestra cultura en general. ¿Cómo describirlas adecuadamente? Uno podría decir, hay una parte de nuestra cultura que tiende a acentuar del matrimonio el hecho de que esta es una unión basada en afectos. Y es una de las características más notorias de nuestra visión del matrimonio si la contrastamos con culturas donde el componente afectivo del matrimonio pesaba mucho menos, que por supuesto, incluso quienes decimos no definimos el matrimonio por los afectos, sino por cierto tipo de estructura,
también los que decimos eso damos un papel muy significativo a los afectos. De modo que, naturalmente, esto es un punto en el que ha habido una revolución efectiva. Una revolución efectiva, sin embargo, que puede ir de la mano todavía de un matrimonio definido por otros componentes, o una revolución afectiva que puede volverse ella misma el elemento definitorio del matrimonio. Yo diría, en una parte sustantiva de nuestra cultura, lo que ocurrido es eso, que ese tipo de revolución efectiva es lo que no solamente ha pasado a ser un componente del matrimonio, sino que ha pasado a ser un elemento determinante. Miren cómo se refleja esto en nuestras discusiones. En Twitter uno pone love is love, y todas las variantes de esto. Y esto, insisto, no es un punto que se refleja solo en esta discusión, sino en cada una de las discusiones que tenemos respecto de asuntos vinculados con el matrimonio. Piensen ustedes cuando se discutía sobre el divorcio, el tipo de frase que uno podría alinear con esto es, bueno, cuando se acaba el amor, se acaba el matrimonio. Una de las frases bajo las que se presentaba una de las posiciones en la discusión. Esto es una de las visiones, no necesito decir nada más sobre ella porque es evidente cuán presente es, cuánta fuerza tiene. La otra posición puede implicar un reconocimiento significativo de esta dimensión afectiva, pero insistiría en que esta no constituye el elemento definitorio del matrimonio. Podríamos tal vez ponerle nombre, este tipo de caracterización del matrimonio en base a afectos, podemos llamarlo una visión más privada. Por supuesto no es una visión que se definiría a sí misma como puramente privada, el mismo hecho que se presente el reclamo por matrimonio como un asunto de reconocimiento simbólico, habla de que también se ve que hay alguna dimensión pública. Pero, por supuesto, en la medida en que prima el afecto, está primando una dimensión en la que, en cierto sentido, uno puede decir, el resto no tiene nada que meterse. El resto no tiene nada que meterse en mis afectos. Una buena pregunta: ¿por qué el Estado tendría que tener alguna preocupación por el matrimonio si lo definimos principalmente en base a afectos? Etcétera, etcétera. La otra visión, uso estos títulos aquí sobre todo para acentuar el contraste y poder mostrarla. Luego lo privado y el público también, por supuesto, merecerá varios matices. Pero la otra visión, que podemos calificar como una visión más robusta del matrimonio como institución pública, podrá, insisto, incluir esta dimensión efectiva, pero va a bajar bastante el acento de la misma y acentuar otros elementos. ¿Cómo caracterizarlos? Para hacerlo bien sencillo, yo diría que es una visión, digamos, algo cruciforme del matrimonio, en el sentido de que por una parte, digamos, en una dimensión horizontal se cruzan los sexos, y que ese cruce horizontal produce a su vez un cruce vertical, convierte al matrimonio en una instancia de justicia intergeneracional, y antes que una instancia de justicia intergeneracional lo convierte en una instancia de transmisión intergeneracional. En síntesis, es el tipo de visión del matrimonio que acentúa un vínculo más estrecho entre matrimonio, amor, sexualidad, procreación, educación, y uno podrá seguir ampliando la cadena hasta terminar en que esa educación acabe en ciudadanos a su vez criados ya, ciudadanos, ¿no?, por derecho propio, que se introducen a su vez en esta misma cadena. No, esto como caracterización bien gruesa. Como decía, no creo que estemos en una situación en que ni la cultura ni la legislación reflejen de modo unívoco una de estas dos visiones. Tienden a convivir, y eso supongo que lanza un mensaje para ambos lados. Cuando se dice hemos vivido un cambio de paradigma, se calma hasta cierto punto, y los elementos que quedan del otro paradigma tal vez no están ahí por razones arbitrarias. Pero a su vez, a los defensores de la visión regional, bueno, esto también les lanza un mensaje respecto de la medida en que están envueltos no en una discusión cuyo único punto focal sea la discusión sobre el matrimonio igualitario, sino una discusión mucho más amplia respecto del tipo de comprensión del matrimonio que reina en nuestra
cultura. Tal vez aquí lo más decisivo es esta cadena, el nexo entre sexualidad, procreación, educación, etc. Porque hay una serie de sentidos evidentes en que ese nexo que digamos, en culturas tradicionales parece ser una línea que corre muy fluidamente, en sociedades contemporáneas sufre una serie de cortes. La anticoncepción es el caso más evidente. Desde que existe la anticoncepción, uno puede separar el primero de estos pasos, pero uno puede separar en cualquiera de estos puntos. Pero al mismo tiempo uno podría decir, tampoco es que como sociedad estemos totalmente tranquilos con el conjunto de esas separaciones. Nos preocupa, por ejemplo, que aquellos que procrean se hagan cargo de la educación de aquellos a los que traen al mundo. Esto es para mí, a mí me parece el panorama general y plantea, yo creo, una serie de preguntas que son significativas no solo para el debate sobre las uniones entre personas del mismo sexo, pero también para ese debate. Diría al mismo tiempo que la adopción por lo mismo, que la adopción de esa perspectiva, digamos, la defensa de algo así como el matrimonio como institución pública, por una parte, efectivamente tiende a inclinar la balanza hacia este lado, a la oposición del matrimonio igualitario, pero por otra parte tiende a bajarle bastante el volumen a esa oposición, en el sentido de que no ve el matrimonio igualitario como la última catástrofe de nuestra cultura, sino que lo ve como un ítem de una discusión cultural bastante más amplia, en la que tampoco los detractores del matrimonio igualitario necesariamente vamos a pensar que sea el punto más significativo que tengamos enfrente. En fin, eso como introducción general, supongo que fui bastante más breve que lo otro, pero en fin, para la general me parece. 15 minutos. Ah, mira, no, pensé que había sido más corto incluso. Pero bueno, eso entonces y así pasamos a la otra fase. Muchas gracias, Manfred. Y desde este momento se corta el streaming para comenzar con las preguntas. Así que este video pues lo van a poder ver en el canal de YouTube de nuestro camarógrafo Chascón.